Hola, soy Brenda Tel, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y les hablaré acerca de las propiedades periódicas de los elementos químicos. La tabla periódica es un esquema en el que se representan los elementos químicos de acuerdo a un criterio, el número atómico. Los elementos químicos se ubican en la tabla periódica dispuestos en grupos y periodos. Tanto en los grupos como en los periodos comparten ciertas características fisioquímicas. Ahora bien, conociendo esto, empecemos por lo que son las propiedades periódicas de los elementos. Ya sabemos que la ubicación de los elementos químicos depende de su número atómico y también que se ubican por número atómico creciente y las propiedades que presentan se relacionan con ese número. Un ion es una partícula cargada eléctricamente constituida por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutra. Conceptualmente, esto se puede entender como que a partir de un estado neutro de átomo o partícula se han ganado o perdido electrones. Este fenómeno se conoce como ionización. Los iones cargados negativamente, producidos por haber más electrones y protones, se conocen como aniones, que son atraídos por el ánodo, y los cargados positivamente, consecuencia de una pérdida de electrones, se conocen como cationes, los que son atraídos por el cátodo. Anión y catión. El anión es el que va hacia abajo, tiene carga eléctrica negativa, y el catión es el que va hacia arriba y tiene una carga eléctrica positiva. Ahora bien, continuemos con lo que son los elementos químicos y sus propiedades periódicas. Estos son los conceptos que se deben de tener más presentes en este momento, cuando hablamos de este contexto. El radio atómico representa la distancia que existe entre el núcleo y la capa de valencia, la más externa. Por medio del radio atómico es posible determinar el tamaño del átomo. El radio iónico. Al igual que el radio atómico, la distancia entre el centro del núcleo del átomo y del electrón establece más alejado del mismo, pero haciendo referencia al ion en vez de el átomo. Aumenta en la tabla de izquierda a derecha, en los periodos de arriba hacia abajo en los grupos. El radio covalente es la mitad de la distancia entre dos núcleos de átomos iguales que están unidos mediante un enlace simple en una molécula neutra. El radio metálico son los valores que se refieren a las distancias entre metal en empaquetamientos en los que el número de coordinación es 12, medidos a temperatura ambiente. La energía de ionización. Esta es la energía que hay que suministrar a un átomo neutro, gaseoso y un estado fundamental para arrancarle el electrón más débil retenido. Lo que nosotros vemos aquí es la fórmula que se conoce para realizar el ion monopositivo, catión y anión. Como ya hablamos, el catión es un ion con exceso de protones, lo que indica que está cargado positivamente. El catión, recuerden que siempre tiene carga positiva. Tiene un estado de oxidación positivo, principalmente son los metales. Y ahorita veamos la diferencia entre un catión y un anión. El anión, por lo contrario, es una partícula, también es un ion, pero este tiene carga eléctrica negativa. Comúnmente se forma con no metales, aunque existen aniones formados a partir de metales. Hay excepciones. La carga nuclear efectiva es la diferencia entre el número atómico, el cual lo podemos conocer como Z, que representa a los protones, carga positiva, menos el número de electrones que conforman el apantallamiento. Tenemos aquí que la carga nuclear efectiva es igual a Z, que ya dijimos es el número atómico, menos el número de electrones que conforman el apantallamiento. La afinidad electrónica es la energía liberada cuando un átomo gaseoso en su estado fundamental capta un electrón libre y se convierte en un ion mononegativo.
De acuerdo con las convenciones, el signo de esta energía liberada tendrá un valor positivo si la recibe el agente exterior, o bien negativa desde el punto de vista del átomo que la pierde. Electronegatividad. Hemos estado usando mucho este término, pero realmente no lo conocemos como tal. Este es la tendencia que tiene un elemento de atraer los electrones de enlace de otros elementos en la tabla periódica. La electronegatividad aumenta en los periodos de izquierda a derecha y los grupos de abajo hacia arriba. Esto va de la tabla periódica en la parte de abajo hacia la parte de arriba, como ya vimos en cómo están ordenados los grupos o familias. La tabla, yo como conclusión he puesto que la tabla tiene diversas funciones dentro de la química, ya que la podemos encontrar o utilizar para diferentes ámbitos. No siempre son para lo mismo, pero la tabla periódica tiene un solo concepto, pero se utiliza desde diferentes ámbitos. Distintas actividades en las cuales se debe emplear. Esta cuenta con distintos apartados y contenidos, cada uno con un fin, un propósito y una causa. Un aspecto importante del cual no nos debemos de olvidar es que los cationes se forman con metales y los aniones con no metales. Cada una de las cosas que conforman lo tienen un orden. Eso sería todo. Muchísimas gracias.